Queridos amigos y hermanos, mi nombre es Luis Espinosa y en esta oportunidad quisiera, como estudiante de Prometa, acercarme a ustedes a través de un pequeño comentario muy básico sobre lo que es el libro de Nehemías, el cual tiene, por supuesto, como eje principal la reconstrucción de los muros de la ciudad y donde bajo un esquema de un gobierno persa, el Señor en su soberanía utilizó grandes hombres para que llevaran a cabo esta misión. Nehemías llega al pueblo siendo un servidor en la casa del rey persa y se dirige hasta las tierras para ver cómo estaban sus hermanos que estaban padeciendo, estaban dispersos de alguna forma y él llega con la misión de animarles, aun cuando tuvo bastantes contratiempos. El libro de Nehemías se ubica a aproximadamente 450 años, 440 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este caso voy a específicamente hablar sobre lo que es el análisis narrativo y esa crítica narrativa que eh, nos anima a hacer una mejor lectura e interpretación de las escrituras. Vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a citar a Bruce, el hermano Bruce, que por cierto es un autor eh, norteamericano que todavía está vivo, 94 años, considerado un erudito evangélico con una gran capacidad. Este hermano, esta persona, se ha dedicado a hacer estos análisis narrativos, eh, y él plantea algo bien interesante, ¿no? Él dice, ¿cómo podemos abordar el texto bíblico sin haber tomado en cuenta, por ejemplo, el contexto social e histórico de aquel tiempo? No estamos hablando de 20 siglos, que fue el tiempo que nos dice la historia que estuvo Jesús. Estamos hablando un poquito más allá, unos 400, algunos los sitúan en 400, otros en 600, pero eh, es ese tiempo, mucho antes de Jesús, unos 5 o 6 siglos antes, donde estamos ahorita tratando de pararnos, que a veces es bien complejo hacerlo porque tenemos hay una distancia histórica, pero también hay otras barreras como esta, por ejemplo, mi contexto social como intérprete, el contexto histórico, de dónde vengo, dónde nací, quién soy, en qué creo, cómo fue mi formación cuando pequeño, todas esas cosas, todos esos elementos van a permear a la hora de acercarnos al texto bíblico. Entonces, él plantea, muy interesante, él dice, oye, el contexto social e histórico diferente a un contexto del lector moderno, o sea, nosotros, la iglesia del Señor, nosotros, ¿cómo nos estamos acercando a ese texto? Si estamos tomando las cosas literalmente o estamos tomando ideas o frases sin hacer un análisis serio. Recordemos que el Señor nos demanda en su propia palabra, bueno, me viene a la mente segunda de Timoteo 2:15, que nos presentemos aprobado, y hay muchas otras mm, partes o versos de la Biblia que nos exhorta a que nosotros debemos ser responsables de cómo acercarnos al texto, porque lo que Dios me pueda dar a través de él, y dependiendo de cómo yo busque, o como hacía Esdra en este caso, que dice que inquiría en la ley de día y de noche, o sea, era un hombre que conocedor, o un Pablo, por ejemplo, que conocía muy bien la ley, después se topa con el Señor y bueno, un hombre que gracias a él hoy tenemos todos, gran parte del Nuevo Testamento es gracias a ese encuentro, pero era un hombre versado, era un hombre que conocía, que había estudiado. Entonces es importante y necesaria, es algo que no podemos postergar, y menos en este tiempo que se vive. Entonces, ¿cómo me estoy acercando? Estoy considerando cuando leo o cuando trato de sacar un estudio o algún tipo de enseñanza, las narrativas. Es decir, ¿cómo lo estoy haciendo? Interesante el punto de vista de Bruce, porque Bruce dice, mira, hay unas costumbres literarias que se han dado en el tiempo. Entonces, y realmente tú intérprete hemos considerado que hay un contexto social e histórico diferente al moderno. Entonces, él desarrolla unas ideas bien interesantes. Tenemos como habías comentado anteriormente,
el hermano que se dedica a hacer estos análisis, yo lo denominé técnicas poéticas. En este caso va a hablar un poco del libro de Génesis. En su, en sus ensayos hay alrededor de más de 30 técnicas poéticas que se pueden detectar en las narrativas. En este caso vamos a ver lo que es la palabra clave. El autor supone hacer un énfasis importante en su escrito, tomando como ejemplo la historia de Génesis, capítulo 25, verso 28. Recordemos la historia de Isaac con sus dos hijos, Jacob y Esaú, donde, bueno, Esaú eh, se dedicaba a la caza y en este caso Isaac ya viejo, dice la Biblia que sin poder ver, no veía muy bien, le pide que por favor que vaya de casa y le traiga un buen plato para él. Y vemos que esta palabra casa, más adelante, si leemos en el libro de Génesis, capítulo 27, los versos 3, 5 y 7, se vuelve a repetir. Ese énfasis que hace el escritor, eh, según el autor de estas técnicas poéticas, él llega a la conclusión de que es muy probable que Isaac, en el mundo que estaba viviendo, se dejó llevar por su deseo de gustos, de comida, y no por el espiritual, eh, pues siendo importante. Y si leemos toda la historia, todo lo que desencadenó esto, la ruptura entre los dos hermanos y toda la historia que después se desprende de ello. En otro orden de idea tenemos la comparación o yuxtaposición, eh, que tiene que ver cuando se va narrando, esto en Génesis 20:26, recordemos la historia eh, sobre Abraham y Sara, cuando Abraham entra a una tierra desconocida o de extranjero y él miente, dice que Sara es su hermana y esto le trajo graves problemas, pero el Señor en sueños se le revela y dice, mira, eh, esta mujer es esposa de Abraham. Igualmente pasó con su hijo, con Isaac, con Rebeca, y en la misma ciudad, por cierto, podemos verlo en la narración bíblica, que vuelve a mentir por temor, pero Dios lo salva. Entonces, esta yuxtaposición o comparación es que está diciendo que siempre la protección del Señor se mantuvo sobre estas dos generaciones, porque la simiente estaba sobre ellos. Y el anacronismo, como un tercer ejemplo básico, hay un efecto dramático cuando leemos Génesis 28, versos 11 y 19, se dice en este caso que Jacob va a una ciudad, pero esa ciudad no tiene nombre. Narra específicamente en el 11, no tiene nombre, pero más adelante en el 19 dice que esta ciudad se llama Luz. Hay un efecto dramático ahí porque el autor no cuenta o no llama por su nombre todo lo que va a pasar. Entonces, vemos en forma muy sencilla estos tres ejemplos muy básicos sobre lo que son este tipo de elementos que podemos conseguir en una narrativa. Según los eruditos que estudian la narrativa, vemos que muchos coinciden que la mente hebrea busca el equilibrio entre lo que es la poesía y el paralelismo. Y aquí entra, tomando como ejemplo el libro de Nehemías, entre lo que son los quiasmos, que básicamente los quiasmos es como que voy entre los versos, hay un paralelismo, pero antagónico, es decir, hay un antagonismo entre cada una de las líneas que se describen. Podemos ver a continuación un ejemplo de ello bastante sencillo que tiene que ver con el libro de Nehemías en el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Nehemías vemos que en los versos 1 3
Nehemías recibe un informe del problema a través de unos hermanos de su hermano que le van a visitar y Nehemías se siente y lamenta por varios días, es decir, ayuna, ora, por escuchar las graves noticias, el estado deplorable y deterioro que están sus hermanos. Luego, la petición de Nehemías al rey para permitir el ir a Jerusalén lo vemos en el verso 2 del 1 al 5. Nehemías se acerca al rey, dice que ora primero y el rey detecta que está triste. Le dice, oye, no estás enfermo, ¿por qué estás triste? Y él confiesa allí y aprovecha de una vez y le hace la petición al rey. ¿De qué? De que lo deje ir hasta allá para ayudar a sus hermanos. Entonces, aquí hay un momento crítico y decisivo que va en el capítulo 2 al 6, dice, la petición es concedida. El rey, en su soberanía, le concede a Nehemías que pueda viajar, pero le dice cuántos días, cuánto tiempo va a estar, aunque la Biblia no nos reseña el tiempo exacto, pero dice que el rey, delante de su esposa, le concede el permiso, vamos a llamarlo así. Luego viene que del capítulo 2 del 7 al 10 tenemos que Nehemías aprovecha, me imagino yo, este momento y le hace petición al rey que le dé cartas, porque él tenía que pasar por varias zonas y necesitaba, aparte de permisos de transitar, también necesitaba pertrechos y materiales para la construcción, pensando en la reconstrucción del muro. Vemos un B', un B' que dice, Nehemías se levanta, va a Jerusalén y permanece por 3 días. Fíjense que acá eh, hace la comparación entre, si hacemos la comparación entre el B, dice, Nehemías se siente y lamenta por varios días. Y en este B' dice, Nehemías se levanta, va a Jerusalén y permanece por 3 días. Es una acción antagónica, es opuesta, ¿no? Y cerramos, en este caso se habla que son 3 elementos, por 3 elementos, y luego cerramos en la prima, donde dice que Nehemías da a su propio informe del problema y la reacción de los judíos y de los enemigos también, por supuesto, que estaban allí al acecho. Y vemos cómo hay un contraste importante. Esto se llama quiasmo y lo podemos ver en la cantidad de narrativas que tiene la Biblia. Esto, por supuesto, esto tiene el autor de en este caso, de este ejemplo, es Dorsey David, del año 99, y aquí tienen la bibliografía, sí, lo pueden consultar. De esta manera podemos observar que eh, Dios creo que siempre nos va a exhortar, en la palabra hay varios de ellos, me viene a la mente Segunda de Timoteo 2:15, donde siempre nos tenemos que estar preparados, ¿no? Preparados en la palabra para también eh, procurar, ¿verdad? Como obrero, presentar bien la palabra de verdad. Entonces, esto yo creo que entra en este contexto donde debemos hacer un esfuerzo como creyentes, sobre todo los que enseñan, los que están en liderazgo, los que enseñan dentro y fuera de la iglesia, a ver cómo Dios nos demanda esa actitud de acercarnos responsablemente al texto bíblico y procurar de acercarnos con la mayor responsabilidad posible, porque lo estamos haciendo para Dios, no para los hombres. Entonces, en una próxima entrega estaremos revisando mucho más sobre lo que es las narrativas y me despido con el capítulo 6 de Nehemías, donde hay versos muy importantes, donde por ejemplo aquí se hace el énfasis de que, mira, en 52 días eh, fue concluida la obra, a pesar de que Nehemías tuvo bastante oposición por sus enemigos. Dios les bendiga, hermano.